Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimasa. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 43 de TV USACH. Y recuerda que también estamos completamente en vivo por Radio USACH, que es la 94.5 FM. Nos sintonizas con la antenita en la tele, canal 50, o bien en el auto, donde sea que escuchas la radio, 94.5 FM. TV USACH y Radio USACH completamente en vivo de lunes a viernes, 11 de la mañana. La ciencia y tantas otras cosas por ambas plataformas. Oye, y de hecho, si es que no nos escuchas en vivo o no tienes tiempo, o no sé, vas en el auto escuchándonos ahora y justo se te va a cortar a las 11:15 porque tienes que llegar, estacionarte a una reunión o ir al supermercado, qué sé yo, bueno, se pueden repetir los capítulos, no es necesario escucharnos en vivo. También estamos en Spotify, en YouTube, repeticiones incluso de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, también los fines de semana. Y como si no fuera suficiente todo aquello, también en todo Chile nos puedes ver a través del cable en la señal de Mundo Pacífico y también a través de Zapping. Busca el canal de TV USACH y nos sigues. All You Need Is Love. Oye, para empezar este programa, ¿te parece que nos hagamos una pregunta antes para entibiar la cabeza? ¿Por qué la Mona Lisa te sigue con la mirada? ¿Has escuchado eso de que si uno ve la Mona Lisa en persona, se siente como que tus ojos te miraran directamente? La clave para descifrar este truco es entender cuál es la información que usa tu cerebro para detectar hacia dónde mira una persona. En la vida real, analizamos la posición de la cabeza y hacia dónde apuntan los iris y pupilas. Pero en un retrato pintado frontalmente, como la Mona Lisa, el artista pinta los iris perfectamente centrados en los ojos y tu cerebro no tiene la información necesaria para determinar hacia dónde mira la persona pintada. Entonces, cuando no tienes esa información, tu cerebro asume por defecto que te están mirando a ti. Estudios de neurociencia dicen que nuestro sistema visual está programado para sobreestimar cuándo nos están mirando. ¿Y por qué? Porque en términos de supervivencia, es mejor equivocarse pensando que alguien te mira cuando no es así, que no darte cuenta cuando sí te están mirando. Y Da Vinci entendía intuitivamente cómo funciona la percepción visual. Como la pintura es bidimensional, no importa desde qué ángulo la mires, los iris siempre van a estar centrados. No como una persona real que, si te mueves, verías sus ojos cómo apuntan hacia otro lado. De hecho, este efecto no es exclusivo de la Mona Lisa. Casi cualquier retrato pintado frontalmente lo tiene, y hay otros trucos ópticos también que los artistas han usado para hackear nuestro cerebro, como por ejemplo el trampantojo, que son pinturas que crean ilusiones tridimensionales tan convincentes que si uno las ve, uno jura que hay profundidad, pero solo hay superficie plana. El cerebro y los ojos toman atajo para procesar el mundo y los artistas explotan eso para impresionarnos. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Tus 15 segundos de fama comienzan acá. La idea es interactuar porque tenemos redes sociales, @TV USACH, @Radio USACH, @Diario USACH, @USACH Oficial, y en todas esas cuentas subimos de lunes a viernes diariamente contenido muy interesante, preguntas curiosas, conversaciones fascinantes con los expertos que saben del tema. Como por ejemplo, esta última que subimos ayer. ¿Quién es la señora Juanita? Responde el experto. Alguna vez la encontramos. Nos pasó hace mucho tiempo, en la época justamente como terminando el gobierno de Lagos, por ahí, efectivamente, había una persona, una señora de 60 años que era la que más pesaba en toda la muestra. Entonces era la que nosotros decíamos la señora Juanita. Efectivamente, era una mujer, jefa de hogar, que había tenido que trabajar mucho durante su vida y que ya tenía los hijos un poco más grandes, estaban ayudándola, pero todavía seguía teniendo que hacer cosas, armando negocios en el barrio, qué sé yo, vendiendo algunos servicios. Esa persona nos aparecía como una persona muy masiva, muy relevante y que explicaba bastante a más personas bastante conservadoras en lo valorativo,
y que eran muy interesadas en todo caso en el futuro de su familia, en la educación. Día a día en nuestro programa estamos hablando ahí, a propósito de la coyuntura también de las elecciones, que fue hace poquito, cómo se pueden mejorar las encuestas para que sus resultados sean cada vez más precisos, más fidedignos. Ustedes comentaron también, revisemos ahí porque tienen sus 15 segundos de fama, los comentarios en TV USACH, a ver qué es lo que nos dicen. La he visto, dice alguien ahí. Se ve más simpática que la doña Chepa Miranda. La señora Juanita además es divertido porque como concepto electoral aparece siempre para referirse a esta persona, como bien nos explicaba el sociólogo Alberto Mayol, académico también de la USACH, una persona como que representa a un grueso de la población, ¿no? Interesante, interesante. Seguimos con más. All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Oye, antes de hablar de eso que les estaba adelantando, hablemos de Snoopy, porque hay un cruce entre la biología molecular y la expresión artística que cobró vida en los laboratorios de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudiantes del Major de Ingeniería Biológica y Biotecnología de la Universidad Católica usaron la proteína verde fluorescente GFP, originalmente extraída de la medusa Aequorea victoria, para dibujar, entre comillas, icónicos personajes como Snoopy, la bailarina capuchina y un Stormtrooper de Star Wars, los clones que ocupan este traje blanco, ¿no?, como armadura. La proteína verde fluorescente, GFP, es una herramienta invaluable en la investigación biomédica, bioprocesos y diagnóstico clínico. De hecho, en esta iniciativa, que ya te voy a contar de qué manera también se retrató a todas estas figuras, los alumnos de Ingeniería de la Católica aprendieron a transformar la bacteria Escherichia coli con un plásmido que permite la expresión de GFP, haciendo que las colonias bacterianas brillen con un intenso color verde bajo ciertas luces. De hecho, la experiencia de bioarte se inspira en competencias internacionales de biología sintética, donde diversas proteínas fluorescentes se utilizan para generar patrones multicolores. De hecho, una de las estudiantes que participó de esta experiencia, Trinidad Peters, destacó la motivación que generó este aprendizaje. Fue una experiencia, dijo, muy motivadora, aprender lo que está pasando dentro del laboratorio y tener el espacio para jugar, crear y pasarlo bien a través de la ciencia. Un Snoopy, un clon de Star Wars, la bailarina capuchina. De hecho, hemos hablado acá en el programa de la bailarina capuchina, pero desde una perspectiva científica, podríamos decir. Hablábamos hace un tiempo con un semiólogo. ¿Qué significa todo este brain rot italiano, este memes modernos? Bailarina capuchina es solamente una de ellas. Y acá la están ilustrando, ocupando ciencia. Interesante. Seguimos con más. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Oye, viajemos en el tiempo para preguntarnos, responder, resolver, a ver si la máquina nos ayuda. ¿Cómo eran las series en la antigüedad? ¿Cómo eran las series? Esas que ahora vemos en Netflix, esas que en los 90, los 80 se veían en la tele. Pero ¿cómo eran en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo, ¿te parece? Bueno, en la antigüedad, los primeros precedentes de narrativas seriadas son los relatos episódicos orales que se daban en Grecia. No solamente en Grecia, de hecho también en otras culturas, los aedos contaban historias en episodios, como ocurría con la Ilíada y la Odisea, transmitidas por partes para mantener la atención del público. También existía teatro en ciclos. Distinto a cuando uno va a ver una obra de teatro hoy, ¿no?, que empieza a las 7 de la tarde, se acaba a las 8:30 y esa fue la obra. Ya, en este caso, las tragedias griegas solían presentarse en trilogías, con relatos continuados. Por ejemplo, la Orestiada de Esquilo. Las narraciones también eran seriadas, escritas. Por ejemplo, ¿te suena Las Mil y Una Noches? Hay una película de Las Mil y Una Noches. Se sabe harto en la cultura popular, de hecho, de Las Mil y Una Noches, pero quizá algo que no sabías es que obras como Las Mil y Una Noches fueron de las primeras, o no de las primeras, pero de las que empezaron ya a cimentar esta tradición de usar una estructura episódica, con relatos encadenados que funcionan como protoseries. De hecho, en Egipto y en Mesopotamia se representaban historias también en secuencia, en templos, murales, creando una forma temprana de episodios visuales. Y en la Edad Intermedia
desde el siglo, no sé, pues desde la Edad Media hasta el siglo XIX, ahí avanzó harto este asunto, porque obras como El Cantar del Mío Cid eran recitadas por juglares en distintas entregas, manteniendo una continuidad narrativa entre cada una de estas entregas. De hecho, textos como había una cuestión que se llamaban ciclos artúricos y novelas de caballería, y textos como lo de Chetien de Troyes o Amadís de Gaula funcionaban como sagas, porque también tenían múltiples, comillas, temporadas literarias. Folletines del siglo XIX también podrían ser antecedentes de las series de hoy día, porque eran publicados en periódicos por capítulos. Por ejemplo, el señor Dickens, el señor Dumas fueron el antecedente directo de las series modernas. Y como te decía, el teatro por episodios se seguía manteniendo. En algunos países europeos se hicieron piezas teatrales en serie, estrenadas semana a semana para atraer público recurrente. En la actualidad tenemos radio, seriales. En los años 30-50, de hecho, surgieron las radionovelas. Ahí se nos cruza también con la aparición de la radiofonía, el tema de las series, con capítulos diarios también, como las primeras grandes series audiovisuales. La televisión clásica, por supuesto, desde los años 50 ya nos presentó las series que conocemos hasta hoy día, series episódicas con estructura semanal como I Love Lucy, Bonanza, entre otras que consolidaron este formato en la tele. Las telenovelas y series antiguas también. América Latina popularizó narraciones largas con arcos argumentales sostenidos, mientras en Estados Unidos crecían series serializadas, valga la redundancia, como Twin Peaks, entre otras. Hoy día tenemos las plataformas digitales, streaming, narrativas mucho más complejas que impulsan modelos por temporadas, maratones, universos interconectados. Incluso piensa, no sé, Breaking Bad con Better Call Saul o Stranger Things, que ahora va a sacar ya su última temporada. Tecnologías 4K, realidad virtual, producción digital avanzada y tanto más. Así han cambiado las series a lo largo del tiempo. Partimos de teatro en ciclos, relatos episódicos griegos que hacen otras culturas, incluso hasta hacerlo en la tele y en la radio. De hecho, el antecedente más directo que uno podría decir de las series modernas que uno ve en Netflix u otras plataformas podrían ser las radionovelas. Si bien, por supuesto, hicimos todo este recorrido por el tiempo, ¿no? Incluso desde los griegos hasta hoy día, pero lo que más se parecía era el teatro por episodios o las radionovelas por episodios, que luego decantaron en las series audiovisuales para la tele o para el streaming. ¿Qué tal este viaje por el tiempo? Seguimos con más después de esta pausa. No te desconectes. 3 minutitos y volvemos. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre las plantas de nuestro país, en particular por un fenómeno que de hecho acaba de concluir, que es el desierto florido, que cambia el paisaje en una región particular de nuestra nación. Así que para eso lo vamos a hablar con Francisco Escueo, académico de la Universidad de La Serena, presidente también del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Francisco, ¿cómo te va? Te mandamos un aplauso, gracias por conectarte. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en medio del desierto de Atacama. Oye, ¿qué andaban haciendo allá en el desierto de Atacama? La floración todavía continúa. Tenemos varios grupos de nuestros investigadores trabajando en estos momentos un poquito al norte, Pan de Azúcar, en Paposo, pero la parte que más la gente conoce como desierto florido, ¿no es cierto?, se encuentra entre el desierto florido de lo interior, se encuentra entre Vallenar y Copiapó. Actualmente, en esta temporada, los lugares más lindos de ese desierto que todavía continúan en flor están entre Vallenar y la Travesía, más cerca de Vallenar que de Copiapó. Cuando uno va por la carretera es lo que más destaca esa zona. Oye, pero Francisco, para la gente que no conoce este fenómeno, que nunca lo ha visto, solamente en postales, pero imaginemos que alguien no sabe nada sobre el desierto florido. ¿Cómo le explicarías a un niño de 10 años que existe un desierto con flores? ¿Qué es el desierto florido? Bueno, lo que está en pantalla no es justamente, eso no está florido todavía. Sí. A ver, hay dos tipos de desierto florido, pero el más que la gente conoce son de las plantas efímeras. Estas incluyen a las plantas anuales, que son de semilla, que queda la semilla en el suelo, y cuando hay un evento lluvioso que junta suficiente cantidad de agua, usualmente sobre 20 milímetros, o dos eventos que sumen o menos esa cantidad, germinan y florecen, y lo hacen en un corto ciclo de, 2 o 3 meses. Ahí están las patas de guanaco, están algunos de los cebollines y otras plantas más.
Luego hay otro grupo de efímeras que tienen bulbos bajo el suelo, y esas también el cebollín queda bajo el suelo, y cuando llega el agua se produce la floración, salen las hojas primero y luego las flores. Ahí tenemos bulbo o rizoma, desde la añañuca, ¿no es cierto? Y los cebollines y varias especies de ese grupo. Incluyen la garra león, que no es una cebolla, pero es un rizoma, como las altromerias. Y luego también florecen en esa época. Y luego hay otro grupo, las cactáceas, también, que durante la época seca solo está el cactus verde, ¿no es cierto? En estos eventos de lluvia también produce floraciones masivas y que atraen también a polinizadores. Y nos falta un cuarto grupo, que tampoco son efímeras, igual que los cactus, que son los arbustos, que muchas veces uno los ve como secos, pero cuando ocurre la caída de estas lluvias, son capaces de activarse y florecer en forma masiva. Para lo que es entre Vallenar y Copiapó, lo que es el desierto florido interior o de los llanos, ahí son grandes prados de una o pocas especies de efímeras. Oye, las ya salieron, ya las perdieron, pero todavía les quedan las patas de guanaco, y que son en tonos rosados, y le quedan nolana o suspiros. Oye, Francisco, ¿y qué diferencia a esta especie del desierto florido que están mencionando con otras que uno se imagina? Si yo voy y planto en el desierto, no sé, una begonia o un clavel, probablemente no va a aflorar por las condiciones, ¿no? Pero ¿qué tienen de particular aquellas que se manifiestan en el desierto florido, a diferencia de las otras flores que conocemos y que plantamos en la ciudad? Bueno, claro, hablamos de especies más que de flores. Flores es el órgano reproductivo. Pero vamos el requerimiento de agua. Con 20 milímetros, que son una lluvia, ¿no es cierto?, de 2 centímetros de alto en un metro cuadrado, ¿no? Es poca agua. Es un solo de esos eventos, o 2 de 10 o 15, en un periodo corto, en invierno más, porque si ocurre en verano esa agua se evapora. Logra gatillar la germinación, salen las plantas, florecen, producen semillas y se van a dormir hasta la próxima lluvia. Y la próxima lluvia, eso es maravilloso, la próxima lluvia van a ocurrir 5, 10, 15, 20 años después. Digamos, uno ve desiertos floridos, uno mira en la prensa cuándo ocurre un desierto florido, cada como 5 años. Pero donde cae el agua no cae en los mismos lugares siempre. Por ejemplo, hace un par de años atrás el presidente anunció con bombo y platillo la creación del Parque Nacional Desierto Florido, que está un poco al sur de Copiapó. Y estaba con una floración maravillosa. Este año esa parte está sin flores, o sea, no hay nada casi, ¿no? Está todas las semillas guardadas, hubo muy poca actividad biológica porque no cayó agua ahí. El agua cayó un poco más al sur ahora, y ahí se produjo el fenómeno del desierto florido. Oye, qué interesante. Y los colores... La cantidad de agua y la temperatura cuando ocurre el evento. Oye, se ha hecho un inventario, supongo, ¿no?, de todo aquello que flora en un desierto florido. ¿Cuántas especies tenemos ahí? Y también los colores, ¿por qué serán tan llamativos comparados a otras especies urbanas de repente que son menos chillonas, por decirlo en buen chileno? Mira, te voy a comparando las especies nativas, las que son originarias de ahí, las endémicas. Las flores tienen que ver con atraer a los polinizadores. Dijimos, es el órgano de atracción de los polinizadores. Y las plantas, las malezas que se nos meten, porque cuando llueve mucho, 2 años seguidos, ya empiezan las semillas de plantas mediterráneas empiezan a entrar. Y son con flores muy pequeñitas, y casi a veces no necesitan ni siquiera polinizadores, se reproducen de forma automática. Eso hace la diferencia, la atracción a los polinizadores. Ahora, desiertos floridos con grandes despliegues florales ocurren en varios ambientes del mismo estilo. Lo mismo ocurre en Sudáfrica, en California, menos. Hay más anuales, pero son con flores más pequeñas. Las nuestras son un despliegue fantástico. Yo creo que la principal diferencia es esa. Grandes flores que atraen a polinizadores. Igual es una alta diversidad, porque el tener un genotipo firme que pueda aguantar muchos años sin lluvia implica que tengan que reproducirse con fecundación cruzada, ¿no? Entre distintos, y para eso necesitan polinizadores. Acá el reto es que la floración sincroniza, las lluvias sincronizan a los polinizadores, a las flores, y luego también a los que dispersan
los frutos cuando hay. Oye, Francisco, ¿y el desierto florido ocurre todos los años sin falta o pueden haber variables que lo reduzcan o lo potencien o lo eliminen derechamente? Definitivamente no ocurre todos los años. Hay lugares con algunas quebradas que hay algunos elementos del desierto florido. En general, la parte costera, que es el otro desierto, el desierto costero, que recibe neblina y pronto hay una pequeña lluvia, más la neblina, logra que haya algo de vegetación todos los años, pero por lo general el desierto frío ocurre en forma masiva. Cada vez que hay un año niño había un desierto frío, pero la lluvia nos ocurre en todos los lugares, no es una lluvia pareja, ¿no? Por tanto, en lugares que llueve se expresa. Algunos lugares son con las lluvias más frecuentes, algunas laderas cerca de Caldera, en la quebrada de las Flores, en fin, ahí de quebrada del León, hay en donde con cierta frecuencia, y de hecho se llama así, y uno va y bueno, podría encontrarse un león, pero también se encuentra siempre flores, ¿no? Pero eso es costero, con mucha neblina. Hay otros lugares, la gente que conoce para el lado de Caldera y de Bahía Inglesa, cerca del Morro de Bahía Inglesa, de hecho se llama Morro Coyapó, cuando llueve en esa zona se ve un campo lleno de altromerias, ¿no? Altromerias amarillas, pero bueno, yo la he visto 2 veces en mi vida y yo soy de Coyapó, así que voy con mucha frecuencia para allá. De hecho, entiendo que tiene harto que ver el fenómeno del Niño con el desierto florido, ¿no? Bueno, teníamos esta relación que cuando hay años niños hay más lluvias, claro. Pueden entrar, recuerda que tienen que ser lluvias de invierno. Cuando entra una lluvia de invierno, es cuando los frentes polares, la famosa alta, esa A que colocan ahí en los programas meteorológicos, ¿no es cierto? Cuando la alta se desplaza un poco para el norte, que ocurre en los años del Niño, puede entrar uno o 2 frentes polares y eso es lo que genera la lluvia. Ya. Cuando las lluvias ocurren muy fuera de temporada, normalmente no castigan nada, algunos aluviones, o sea, se ocurren en enero, en marzo, normalmente no ocurre casi nada, no desierto frío al menos. Oye, Francisco, hay algo que me quedó, porque soy medio cabeza dura, así que te la voy a hacer de nuevo la pregunta. Cuando me explicaste por qué ocurre el desierto florido, y tú me explicabas que hay semillas que quedan como latentes, digamos, bajo tierra, y que con las precipitaciones, que pueden ser 15, 20 milímetros, basta para que se activen, ¿no? ¿Cómo llegan, primero que todo, las semillas bajo tierra? Porque no hay, digamos, personas plantando semillas. Hay un fenómeno, supongo, natural que hace que estas semillas queden ahí latentes, como esperando ser activadas. Te voy a decirlo al revés. Las malezas, las especies que trajo el hombre, que le vino pegados los zapatos o las máquinas cuando hizo la carretera, o en el pellejo de la piel de las vacas, por ejemplo, que la llevan a pastorear para allá, esas requieren muy poca agua para germinar, pues son de origen más mediterráneo, y cuando llueve un poquito sale, 2 o 3 años seguidos, esas le van a ganar a las plantas nativas, las propias del lugar. Ahora, el origen de esto, el desierto, no sé, tiene que ver con el levantamiento de los Andes, partió hace 40 millones de años, la altura actual son como hace de 2 a 4 millones de años, así que hemos tenido desierto Atacama, por muchos millones de años, y ahí se ha desarrollado una vegetación muy especial, eso es lo que estudia la biogeografía, y las especies que han sido seleccionadas, que el hombre no estaba, el hombre llegó hace, no sé, 10.000, 12.000 años, quizás 14.000, si uno estira mucho más, pero ahí tenía muy poca influencia. Algunas plantas igual la movió el hombre, hasta el chañar, por ejemplo, o el pimiento, pero hasta el algarrobo, hay alguna evidencia que podría haber sido movida por el hombre, pero las plantas que están ahí están de mucho antes. Algunas han evolucionado de otros ancestros que estaban antes, cuando esto era un poco más tropical, pero en general es una vegetación que está ahí, que es endémica. Cuando digo endémica, solo vive ahí, en ninguna otra parte del mundo, y claro, está en forma natural. ¿Cómo pues los periodos secos, cómo los sobreviven? Una como semilla, otros como bulbo, como cebollines, otros como arbustos que casi botan todas sus hojas y quedan ahí esperando, y algunas son muy tercas, como las cactáceas, como las copiapoas, que es un grupo de cactus especiales que están muy centrados en Atacama, que ellas aguantan y son capaces de capturar unas pocas gotas de agua lluvia por sus raíces, y la mantienen y la mantienen y la mantienen, y la gastan muy lentamente. Entonces hay una gran diversidad
de forma de usar este recurso limitante. Algunas usan, cuando llega la lluvia, salen de inmediato. No sé, los oxalis, el vinagrillo gigante, por ejemplo, es suculenta, parece cactus, pero cuando no hay agua, está el palo seco, digamos, y con muy poca agua logra sacar hoja, y cuando hay mucha más agua la floración es masiva. Por eso lo vemos más en el Cerro de la Costa. Oye, Francisco, y tiene, imagino que sí, entonces la pregunta en realidad es ¿cuál impacto en la biodiversidad el hecho que haya o no un desierto florido? Es decir, insectos, aves, qué sé yo, el entorno, ¿se ve afectado cuando hay desierto florido versus cuando no lo hay? Bueno, hay que definir qué es lo que es biodiversidad primero, ¿no? Las plantas están ahí, solo que están los insectos, están los lagartos, están los guanacos que se alimentan de los bulbos, o sea, los animales que tienen que alimentarse todo el tiempo, que no se van a dormir, ¿no? Como los guanacos, por ejemplo, se alimentan escarbando y sacando bulbos, ¿no? Que Claro. a su vez, al escarbar, van tapando más semillas. Algunas semillas que requieren que sean tapadas para poder germinar, por ejemplo. O comen un poco, por aquí y por allá, un poco de cactus. El problema está cuando se nos meten especies invasoras. Algunas malezas, pero también los burros, por ejemplo, que son burros ferales, ¿no es cierto?, que van y los cosechan una vez al año nomás, y digo cosechar porque los juntan en algunas partes, y cosechan unos pocos burros de ahí. Esos están perturbando permanentemente la biodiversidad, así que uno de los factores es la especie invasora, plantas, animales, en fin. Los conejos, en algunas zonas también se producen explosiones de conejos cuando hay mucha vegetación, particularmente en la parte más costera. Y luego están el cambio de uso del suelo, digamos, el hacer carreteras, Claro. expandir paneles solares, torres eólicas, en fin, son que van facilitando la entrada, bueno, destruyendo un poco, pero van facilitando la entrada, el desarrollo costero, digamos, la parcelación, en las tomas, en fin. Hay un cambio de uso del suelo que hace, justamente al norte de Vallenar, saliendo de Vallenar, está todo parcelado. Y ahora está lleno de flores. Pero lugares que han metido máquinas, venden parcelas ecológicas raspaditas, ¿no? Con ya destruido. Y bueno, eso es terreno privado y la ley dice que uno puede hacer lo que quiera en su tierra. Pero el desierto frío continúa al sur de Vallenar, hasta el norte de la Caldera, inclusive diría del norte de Serena, pero yo diría hasta Fray Jorge. Todavía podemos llamarle este desierto costero que es influenciado por las neblinas, donde la diversidad aumenta, los arbustos, las anuales igual se permanecen, en fin. Entonces uno puede ver una tremenda variedad de biodiversidad, plantas y animales, ver las amenazas, y si uno piensa en ese terreno, las parcelaciones creo que es una de lo que afecta bastante toda la costa norte, del Valparaíso para el norte. Esas parcelaciones están en la zona que uno llamaría desierto frío en Censulato, pero no sé, en Puerto Viejo esas parcelaciones están, o lo que ocurre en Bahía Inglesa, están sobre lo que llamaríamos desierto costero. Oh. Oye, Francisco, a propósito de amenazas, la amenaza humana generalmente es la mayor para nuestra naturaleza, y por ejemplo iniciativas, tú mencionabas lo del presidente, el parque Desierto Florido, buscan resguardar un poco eso, ¿no? Varias imágenes hemos visto, gente que pisa el Desierto Florido, poco cuidado al momento de ir a visitarlo, qué sé yo, pero hay cosas que la definición de un parque, o por mucho que pongamos políticas públicas, etcétera, nos va a costar enfrentar, como por ejemplo el cambio climático. Entonces te hago la siguiente pregunta: ¿podría el aumento constante de la temperatura global del planeta hacer que el desierto florido desaparezca y que algún día tengamos el último desierto florido que se vio? No, pero las predicciones, mira, acabamos de publicar este libro de biodiversidad, ¿sí? Buenísimo. Marina y terrestre en la región de Atacama, y en uno de los capítulos están las proyecciones específicas para esta región, y un más 5 grados de aumento de temperatura y una caída de un 20% más de las precipitaciones. Nos dice, esto para fines de siglo, nos dice que la probabilidad que ocurran años lluviosos va a seguir disminuyendo. Eso nos pronostica claramente de que va a haber una disminución de estos eventos. Pero sin embargo, si uno ve el paleoclima, sabe que hay 7.000 años atrás, inclusive hasta hace como 2.000 años atrás, hubieron eventos bastante secos, muy semejantes a lo que es. De hecho,
casi el pronóstico para el 2100 es equivalente al que había para hace 7.000 años en esta zona, que era natural en ese caso. Esa es parte de las oscilaciones climáticas a largo plazo. La única diferencia es que ahí ocurrió más lento, ¿no? Ahora, por lo tanto, sí. Ahora, te quiero mostrar, para lo contingente, cuando nos contactamos todavía no ocurría, pero hace unos días atrás la ministra de Medio Ambiente anunció de que dejaba sin efecto esta modificación de los sitios prioritarios. Están al tanto ustedes de eso, ¿no? Sí. Y te lo voy a dar como ejemplo. Nosotros escribimos de Atacama, este libro es del 2008, en donde definimos los sitios prioritarios para la conservación de la región de Atacama. Hay otro para Coquimbo, hay otro para el norte, en fin. Y en particular el desierto florido, el parque que creó el presidente es de la mitad del tamaño del que nosotros propusimos. Es decir, ya hay un tijeretazo, pero por otros motivos. No quiero echarle la culpa a bienes nacionales, que quiere desarrollar una zona productiva ahí, en fin. Pero hay zonas que los científicos han propuesto como áreas de alto valor para la conservación, los cuales son bastante dinámicos. Hemos hecho el mismo esfuerzo para todo Chile, terrestre y marino, de hecho. Vengo saliendo de una clase del curso de Biología de la Conservación, y estamos justamente analizando el tema. El que se haya paralizado la actualización de los sitios prioritarios es un problema. Sí, hubo una presión fuerte del sector productivo, pero pésimo para hacer esto justo a la época de elecciones, ¿no? Es un tema para tocar durante esta época. En lo que uno debe preocuparse es que haya conservación de la biodiversidad y por otro lado también haya posibilidad de hacer desarrollo, ¿no? Las dos cosas tienen que ir de la mano, no pueden ser antagónicas, y lo que necesitan las empresas en general es tener certeza jurídica de que cuando uno piensa en un proyecto sepa qué es lo que hay ahí. Claro. Y entonces el gran esfuerzo. Hace 2 días atrás se anunció la red de salares protegidos de Atacama, de altura, ¿no es cierto?, que es parte del proyecto del litio, y revisando eso, claro, tenemos más de un 30% ahora de los salares protegidos como ecosistema, y interesante eso, pero que nos desbalancea la protección de otros ecosistemas. No digo que sea malo, solo que hay que ahora meter ciencia para reforzar y justificar bien esos sitios. Entonces, en lo que es conservación, eso no es los salarios andinos, estamos hablando de 2.500, 3.000 metros hasta para arriba, en una zona que cuando los trabajamos acá también lo estamos proponiendo. Solo que el componente de litio no estaba en este momento vigente. Entonces, te das cuenta tú, tenemos minería de cobre, minería de metálicos, de litio, de otras cosas más, y requiere todo el tiempo que la ciencia apoye, la ayude a tomar las decisiones, dónde mejor conservar. No queremos conservar todo, o sea, nos gustaría conservar el 100%, pero también queremos que la gente tenga trabajo, ¿no? Entonces, oye, Francisco, esa mezcla, y el desierto florido es un ejemplo, porque como no está siempre, uno dice, esto es un peladero, ¿por qué no plantamos árboles acá? Yo me recuerdo a mi padre que decía eso cada vez que pasaba por ahí, y tengo un vecino que es agricultor y me dice, bueno, el ejemplo de agricultura en el desierto como lo hay en Hacienda Castilla, ¿no? Que hay producción bombeando agua subterránea fósil, ¿no? A mucha profundidad, más de 100 metros de profundidad las bombas. Tenemos un mini vergel, ¿no? Que está al límite del costo porque como la energía está muy cara para sacar el agua, pero no podemos hacer eso en todo el desierto. Francisco, te detengo ahí porque en este programa tenemos preguntas fascinantes, te habrás dado cuenta, pero es la hora de un juego también que tenemos, como por ejemplo... La ruleta. Hablamos del desierto florido, pero ahora en esta ruleta, Francisco, aparecen varias preguntas que se hace la gente, no necesariamente sobre el desierto florido. Vamos a hablar sobre botánica, plantas en general. Entonces son preguntas, mitos, creencias populares que ojalá cuando yo la pregunte a la cámara, tú la respondas lo mejor que puedas desde tus conocimientos. ¿Te parece que giremos la ruleta?
Dale nomás. La hacemos girar entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Gira la ruleta mientras conversamos con Francisco Squeo, botánico académico también de la Universidad de La Serena, presidente del Instituto de Ecología y Biodiversidad, hablando sobre el desierto florido y, por qué no, también de las plantas en general. Veamos dónde se detiene esta ruleta. Mira, bastante centrada en el color rojo, parece. Casi se queda en el azul, pero quedó en el rojo. Veamos qué pregunta se corresponde con el color rojo para Francisco Squeo. ¿Sirve de algo hablarle a las plantas? Responde el experto. Sí. Las plantas responden a las vibraciones. De hecho, hay uno de los capítulos de un libro que escribimos con una colega hace tiempo, el sentimiento de las plantas. Las plantas perciben las vibraciones. Si le pones rock pesado, se achican, se aplastan. Es igual que fueran los vientos. Cuando hay mucha vibración, las plantas son por internudos muy cortos. Y cuando no hay, como dentro del invernadero o dentro de la casa, y la música es suave, se elongan mucho. Así que sí sirve, las plantas perciben las vibraciones. Interesante, porque de hecho lo he conversado varias veces con amigos y no es tanto que las plantas entiendan lo que le digamos, sino que es más bien el tono en el que se lo decimos. Probablemente yo le puedo decir horrorosidades, pero si se los digo de manera tierna, es decir, eres una planta muy feíta, no sé qué, le va a generar quizá una tranquilidad, mientras que le puedo decir algo hermoso, pero gritándoselo, y puede que eso la estrese, ¿no? Si le digo, eres una planta, uy, se me llegó a caer la ruleta. Le digo, eres una planta hermosa, probablemente la planta se va a estresar, ¿no? No tiene que ver con lo que le digamos. Mira, es tan sencillo la cosa que si tú tocas una planta 5 o 6 veces el tallo con los dedos, la planta no crece. Si la dejas sin tocarla, sin vibraciones, la planta se elonga, crece mucho más. Ese efecto lo vemos también en los campos. No sé, si tú ves los paronales cuando lo colocan los cortavientos, hace lo mismo. O sea, no es que entiendan. No, también hay gente que la agarra a palo, digamos, para que den fruto. Pero eso es por generarle una especie de reacción. La planta entiende a golpe y produce más fruto, pero es por una respuesta de estrés, ¿no? También cuando meten fuego la palma chilena, su respuesta es, en unos meses después, producir mucho fruto, porque es una respuesta evolutiva. No entienden a golpe, pero perciben el ambiente. Claro, no son las palabras bonitas, sino que son las vibraciones de cualquier sonido las que las afectan. Correcto. Francisco Squeo, académico de la Universidad de La Serena, presidente también del Instituto de Ecología. A ver, ¿qué? Te estoy escuchando, dime, ¿qué pasó? No. No pasó nada. Bueno, presidente del Instituto de Ecología y de Biodiversidad, Francisco, muchas gracias por estar acá en el programa. Te mando un abrazo grande, que estés bien. Listo. Gracias por invitarme. Chao, chao. Seguimos con más. Vamos a salir a la calle, ¿les parece? Porque vamos a descubrir la ciencia que hay detrás, si me soplan la oreja, que es lo que vamos a mostrar en particular, de distintos puntos que hay en la ciudad. En este momento fuimos al Museo de Historia Natural a conocer toda la ciencia que hay detrás de la taxidermia. ¿Cómo estuvo eso? Vamos a la calle. Ticket VIP para entrar al taller de taxidermia, a conocer toda la ciencia que hay detrás del Museo de Historia Natural. Vamos, acompáñame. Vamos a entrar al taller de taxidermia del Museo de Historia Natural. Acompáñenme por acá porque tienen aves, tienen huesos en estado de conservación increíbles y nos van a enseñar toda la ciencia que hay detrás de aquello. Vamos. Estamos en el taller de taxidermia del Museo Histórico Nacional con Diego, el jefe de esta embarcación, que de hecho, ¿qué oso es este, Diego? Empieza a contarnos al tiro porque nos sorprendió acá. Bueno, este es un oso Kodiak, es un oso que habita en Alaska, es uno de los osos más grandes del mundo. Oye, ¿cuánto, cuando uno habla de taxidermia, es ciencia y cuánto es técnica y cuánto es arte? Es ciencia, paciencia y arte. Sí. ¿Por qué? Porque este animal, cuando fallece post-mortem, uno prepara su piel, solamente su piel separada del resto del cuerpo, y eso nos da el paso a preparar su esqueleto por separado, que es lo que van a ver después acá en el taller. Y es harta pasión, hay que estudiar mucho la anatomía animal, hay que conocer su conducta, su biología, cómo se comportan, cómo se mueven,
cómo se mueve en su hábitat, con qué ambientación también. Oye, ¿cómo es el proceso? Tú nos decías, llega entonces el animal post-mortem. ¿Ya? ¿En qué estado llega lo primero, por ejemplo? Podríamos hacer el ejemplo con este mismo oso, de hecho. ¿Cómo fue lo primero que llegó de este animal acá? En este caso, un mal ejemplo. Es un mal ejemplo, es muy único, muy distinto. Porque este oso fue una donación que llegó en 2015, entonces llegó preparado de Talasca, listo. Tal cual. Tal cual, Ya, listo. perfecto. Pero en el caso de allá, les puedo presentar a Nicolás, que viene A ver, vamos con David ahí en la cámara a ver a Nicolás. Este cerdo murió por causa antrópica. Entonces estamos recuperando su pelaje en este caso con un maniquí, y a ese maniquí uno le pone la piel. Y acá el post-mortem, ¿qué significa eso? Digamos, el cuerpo viene con todos sus órganos dentro. Así es. Entonces generalmente se hace una necropsia, que es como una autopsia en el caso de los seres humanos, donde uno puede como peritar la causa de muerte. Ya. En este caso, este venía politraumatizado, tiene la fractura, fue atropellado y falleció. Ya. Y como les digo, es una especie que está en peligro de extinción, que queda muy poco en el país, entonces es conocer para proteger. ¿Y qué se hace con los órganos? ¿Y cómo se trabaja para pasar a, digamos, irnos acercando al estado que lo estamos viendo ahora? Ya, en este caso, como en caso emblemático, fue una especie que nosotros sometimos a tomografía. Es el primer reporte de la tomografía en un zorro chilote, que es información biológica muy importante. Tenemos la tomografía, vimos la causa de muerte, es evidente que tiene esa fractura como a nivel como lumbar. Y se preservó su cuerpo en cadena de frío. Y después de eso, nosotros procedimos a abrir el cuerpo. Con mucho respeto, tal cual en una cirugía, se separa la piel del paquete muscular y los órganos se conservan en formalina. Oye, deja hacerle una pregunta a Diego, que estaba viendo, que estaba justo aquí, a ver si David en la cámara nos puede mostrar. Como con este alicate, ¿qué estabais trabajando acá? Estos fierros que amarran, que agarran. Se supone que uno, para hacer la articulación, además de eso, dar un apoyo adicional al cuerpo, porque acá, en este caso, tenemos parte de hueso, porque se mantuvo la parte de la pata, pero no tiene ningún otro apoyo más que el fierro que le pusimos acá. Ah, como para estabilidad. Claro. En este caso tenemos cómo es el cuerpo, es este mismo cuerpo. Acá podemos ver cómo el cráneo se moldeó en yeso y después se hizo este cuerpo en lana de madera que se forró con cola fría. Y además de eso tiene pita que también sirve para dar esa firmeza al cuerpo. Entonces, de un ejemplar, todo su cuerpo es súper valorable y nos va entregando información distinta. ¿Y cómo se toma esa decisión? Porque quizás el hueso está fracturado, inutilizable. ¿Qué es lo que te lleva a tener que reemplazarlo? Es especie específica. Entonces va a depender tanto la rareza de la especie como la necesidad de la exhibición del museo. Por este caso estamos priorizando los esqueletos. A ver, llévanos por otra parte mientras dejamos trabajando a los colegas. Muchas gracias. ¿Qué especie es esta a todo esto? Vamos, te voy a preguntar por todo lo que veas. Este es un pudú. Un pudú. Este es un pudú, también es una de las cosas como novedosas que estamos haciendo. Este es un pudú que su cuerpo fue escaneado en 3D y fue impreso en PLA. Hoy te voy a preguntar de eso más adelante. No creí que nos tomáramos tan temprano, pero supongo que la tecnología y la impresión en 3D ha redefinido un montón lo que era la taxidermia en comparación con los 90 y los 80. Este es un cráneo 3D. Este es un felino, un lince que hicimos en 3D. ¿Cacha? Se escaneó su cráneo y esto va dentro de la piel y nos va a dar un cuerpo de escala 1:1. Y el ojo me doy cuenta que es como una masilla. Este ojo lo hacemos nosotros, que son ojos que se hacen, se pintan, se recrean y esta masilla le da como el volumen, no se nos queda el ojo hundido. Ah, claro. Claro. Ahí tenemos ojos, son moldes de ojos que lo hacemos nosotros. Qué buena. Enrique, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Oye, cuéntanos, me dicen que es el segundo a bordo acá. Sí, exactamente. ¿Cuál es la pega que así que nos vaya a contar acá? Bueno, esta es la parte osteotecnia, que se llama, porque ya... Osteohuesos. Osteo, claro. Es la parte donde nosotros traemos toda la parte ósea del animal. Bueno, aquí nosotros separamos lo que es el tejido por una maceración en caliente, que desprendemos el tejido muscular del hueso, y después por una... O sea, este es el hueso real. Real. Y después, mediante peróxido, que es una agua oxigenada a grandes volúmenes, nosotros blanqueamos este hueso. Que es como, lo voy a decir así, eso te voy a decir, lo voy a decir en palabras feas, pero es como para sacarle toda la carne y todo lo que viene pegado. Claro, digamos. Toda la grasa. Y bueno, el hueso, la verdad, el color de hueso va a depender de cada animal, no hay un color específico. ¿Y se intenciona? O sea, ¿tú lo puedes teñir también el color de hueso? ¿Con fines expresivos, por ejemplo? Yo lo puedo pintar a través de pintura acrílica, que es una integración cromática. Yo puedo pintar darle un color específico a este hueso. Ya. ¿Y esto está pensado, en particular para ser usado dentro de un pelaje o se exhibe así tal cual? Se exhibe así para la próxima exhibición, y este es un wallaby, es un canguro... ¿De Australia o no? De Australia. Entonces nosotros...
estudiamos la parte anatómica, cómo va a ser la exposición del animal y va a estar en este momento saltando. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo estuvieron viendo ahí con Nicolás, a través de alambre, alambre de bronce, por lo que pasa es que el alambre de bronce se ocupa porque no se oxida, entonces vamos articulando. Y tiene como unos enganches, como unos clavitos. Sí, así. eso, claro, estos son unas roscas que le hacemos nosotros para articular cada parte del hueso. Entonces después, cuando tenemos ya la postura final, nosotros después ya mediante un pegamento que es un poxipol transparente, nosotros fijamos la posición y le hacemos una estructura que nosotros mismos aquí, bueno, no es un laboratorio, es un taller. Ya. Nosotros aquí ¿cuál sería la diferencia? Nosotros aquí pintamos, tenemos un pañol de herramientas, soldamos, hacemos trabajo práctico. Ya. Sí. Entonces, después que está fijado el animal, nosotros hacemos la postura final y por lo que ven, están todos. Hoy tú me mostrás una foto ahí del wallaby saltando. ¿Cómo se llega? Porque de hecho una de las primeras cuestiones que Diego nos decía, hay mucha observación también. O sea, saber en qué postura poner al animal requiere saber cómo se mueven, cómo se comportan. Este en particular, este pantallazo, este hueso que vemos aquí, lo voy a mostrar a la cámara, ¿de dónde podrían haber habido otras opciones de exhibirlo de otra manera? Otras opciones, pero según el guión, va a estar dando un paso hacia a lo que se viene en la próxima exhibición. Entonces va a estar intencionado. Ya, es como hay una curatoría, digamos, de museo. De museo, claro. ¿Y para qué tanta herramienta, Enrique? ¿Los mismos huesitos los van puliendo, raspando? Claro, no sé? todo esto es, bueno, a medida que uno tiene el hueso, siguen habiendo algunas que nos salen y uno mediante remoción manual. Lo que está diciendo hoy día, digamos. Normal, claro. Y así. Ya, la limpieza manual. La limpieza manual. Claro, bueno. Entonces también tenemos aquí 3 líneas, que es la taxidermia, la osteotecnia y la restauración y la conservación también de los animales. Oye, ¿qué ventaja tiene, supongo, que tener un taxidermista y un taller acá, comparado con los otros museos, tener el taller propio? Bueno, por ejemplo, acá tenemos una producción que es constante. De ejemplares, digamos. Así es. Nosotros hay una restauración de algún ejemplar que se dañó por el tema de calor o cambio de temperatura. Nosotros podemos, programar la restauración de inmediato. Sí. Oye, ¿y qué pasa? Porque acá hay varias especies que todavía están vivas, pero tenemos especies también extintas. ¿Y cómo es la recreación de aquello? Como te decía yo, hay un proceso de restauración y conservación y hacemos también como trabajo mucho de 3D. Entonces podemos homologar esa especie que está extinta y volverla con a lo mejor pelaje sintético y estructura. Podemos volverla como a la vida para la exposición. Por ejemplo, esto que es restauración cromática, este es el primer tigre que llegó a Chile en 1897, es un tigre de Bengala. ¿La restauración es principalmente coloración o también hay otro trabajo? En este caso tiene harto trabajo porque es coloración, es colometría y aparte hay que hacer injerto de pelo, que es lo que decía Enrique. Este estuvo en exhibición mucho tiempo y bueno, sin barreras de contención, en los años 80 principalmente, y tiene falta de pelo. Y acá estamos en la zona de la osteoteca. ¿De qué se trata esto? Es como una biblioteca de huesos, entonces tenemos algunos ejemplares que están en exhibición, que otros están preparados. Me encanta el mueble, le da toda la experiencia, sí. Ahí tenemos el esqueleto de un pez, que viene en exhibición comparado con el otro pez. Este que está aquí. Este es. Son huesos que son delicados, tiene huesos, son óseos. Tenemos diferentes especímenes, otra culebra más pequeña, un huemul, por ejemplo. El olor que se siente, esa es la naftalina, ¿no? Esa es la naftalina. Claro. Estaríamos entonces, Diego, acá al lado para cerrar la nota. Muchas gracias, Enrique. Diego, estamos desde el taller de taxidermia del Museo Nacional de Historia Natural para TV USACH. Oye, qué entretenido estuvo el taller de taxidermia. Conocimos cosas que pocos pueden ver. Todo gracias al show de ciencias más querido de la televisión. Por supuesto, All You Need Is Love. Seguimos con más. ¡Wow! ¿Les gustó ese viaje por el Museo de Historia Natural? Conocimos el taller de taxidermia. ¡Qué interesante! Salir a la calle a buscar la ciencia que hay de repente oculta detrás de un muro, detrás de un panorama, detrás de un bosque incluso. Estoy haciendo spoilers porque más adelante vamos a salir también a otros lugares a ver la ciencia detrás de todo. Patitas en la calle. Hoy día conversábamos sobre varias cosas. ¿Por qué la Mona Lisa nos sigue con la mirada, por ejemplo? Es una pregunta que dice al principio. ¿Hay ilusión óptica de por medio?
medio, hay un poco de neurociencia y Da Vinci conocía todo esto a la perfección, o en realidad no sé si lo conocía a la perfección, pero intuitivamente sabía cómo explotar estas ilusiones ópticas que hasta el día de hoy nos impresionan y que de hecho no es un fenómeno que solamente se ve en la Mona Lisa. Esto de que los ojos de una pintura te siguen puede ocurrir con cualquier cuadro bidimensional en el que los ojos estén así perfectamente centrados. Probablemente te va a pasar algo parecido. Por ejemplo, el tío Sam, el Uncle Sam, que dice como para los gringos, que lo recluta, podrías ver una foto de él y pasa el mismo efecto si uno lo mira de lado, porque está mirando justo hacia el centro. Y esa es la ilusión finalmente que ocurre con la Mona Lisa. Bueno, hablábamos también sobre el desierto florido, plantas y tanto más. Nos encontramos en otra edición de All You Need Is Love, como siempre, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, completamente en vivo. Chao, chao.